Ya lo decíamos, bueno, pues se viene un problema muy fuerte de polarización social a raíz de pues lo que se ha alimentado, y hay que decirlo honestamente, no hay otra forma de decirlo, con lo que sucedió la semana pasada, pues esto lo está alimentando la presidencia de la República, esta polarización entre los que son seguidores de la 4T y a quienes se les considera, porque ya no solo no seguidores, enemigos de la 4T, sean medios de comunicación, sean personas que salen a marchar buscando el acceso a medicamentos para los niños con cáncer, pidiendo el apoyo para buscar a los desaparecidos, todos los autotransportistas exigiendo la seguridad en la carretera, todos los que se manifiesten a exigirle algo a este gobierno son considerados y catalogados enemigos de la nación. Y por supuesto quienes salieron a la defensa de la democracia en esta marcha multitudinaria de hace un par de fines de semana, pues obviamente también fueron catalogados en la misma bolsa por parte del presidente. ¿Qué es lo que esto nos está causando socialmente? De eso quiero platicar con Fernando Belauzarán, analista político, a quien le agradezco como siempre que converse con nosotros. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Fernando, ¿por qué en este contexto del que platicábamos se vuelve necesario pues defender la democracia de este país? Porque bueno, es el legado de generaciones. La verdad es que, como bien lo dijo Lorenzo Córdoba en el Zócalo, no es una concesión graciosa del poder. La democracia y las libertades que hoy gozamos es el fruto de las luchas de muchas generaciones y de la construcción pluralista de la sociedad mexicana. Echar eso abajo de verdad que sería una calamidad. Y hoy y en la semana pasada, pues el presidente se la pasó dándonos razón a quienes marchamos por la democracia, porque primero balconeó a Arturo Saldívar diciendo que este le servía de cabildero como cuando era presidente de la Corte, para que los jueces fallaran a su favor, lo cual es un delito y es algo gravísimo, ¿no? Y después nos regaló la joya al decir que, al aceptar que había violado la ley, dando a conocer el teléfono de la periodista del New York Times, y dijo que no solo no se había equivocado, que lo hizo claro porque los periodistas están hechos a mano, tejidos a mano, y que por lo tanto son muy delicados, pero que él no solo no está arrepentido, sino que lo volvería a hacer. Es decir, se lo mereció por esto, y que si tenía algún problema que cambiara de teléfono. Eso ha sido muy pernicioso, etcétera. Sí. Pero lo importante es, no hay democracia con un presidente que se siente por encima de la ley. Como hoy los que vean que Sergio Sarmiento tiene toda la razón, un gobernante que no se somete a la ley es un tirano, ¿no? Es la tiranía. Y eso es lo que estamos de alguna manera padeciendo, y por eso pues nos dio la razón. El problema es, o más bien, lo que genera la gran marcha es que hace visible una gran inconformidad ciudadana con este rumbo, con el peligro que significa la deriva autoritaria que estamos viviendo, y de alguna manera se catalizó estas marchas, pero lo más importante, cambia la narrativa. Demuestra que esto de que el arroz está cocido y que ya es una elección decidida no es cierto. Los ciudadanos son los que van a definir. Finalmente los ciudadanos le fueron a decir a las puertas del Palacio Nacional y en 120 ciudades más que él no decide quién lo va a suceder, que esa va a ser una decisión de los ciudadanos. Y eso me parece que es muy sano, porque antes efectivamente las elecciones eran un trámite. Bueno, López Portillo llegó a estar solo en la boleta, ¿no? Sí. Y ahora tener elecciones competidas fue un logro de la sociedad, y eso va a continuar, y eso da esperanza. Pero bueno, lo que estamos viendo es que por parte del gobierno se muestran cada vez más su fase autoritaria. Lo pusieron incluso en blanco y negro con sus iniciativas, con sus reformas, para querer acabar con la división de poderes, tomando por asalto la Corte, controlando al órgano que organiza las elecciones, también como sucedía en el régimen pasado, y eliminando todos los contrapesos. La verdad es que no tenemos que hacer mucha interpretación, no es que estemos descubriendo el hilo negro, está sobre la mesa la restauración autoritaria, pero lo que da esperanza es la respuesta de los ciudadanos defendiendo sus conquistas. Ahora me quiero detener justo en esta parte de quién está defendiendo este aspecto de la democracia, porque a ver, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, como opositor, fue uno de los grandes críticos del abuso en el poder, y él mismo decía, es que el poder luego los seduce, ¿no? Y entonces por eso se vuelven autoritarios, por eso quieren volver dominantes dentro del ejercicio del poder, etc.
etcétera. Y hoy te lo preguntaría, ¿está cayendo en lo mismo, como dice Mauricio Merino hoy en su columna, el poder altera el temperamento y nubla a quienes lo ejercen? Sí, por supuesto, pero creo que de manera corregida y aumentada. Uf. Yo no recuerdo este tipo de desplantes en otros presidentes, por supuesto. Todos han sido de alguna manera, han caído en algunos abusos de poder, etcétera, pero nunca había visto que llegaran a estos extremos. Y además, el problema es que el presidente, lejos de corregir, lejos de autocontenerse, siempre se fuga hacia adelante y dobla la apuesta. Y entonces ahora resulta que si YouTube le baja de la plataforma a su conferencia porque hizo acoso de una periodista violando la ley de datos personales, él dice que atenta contra la libertad, ¿no? Dice, que me hagan cumplir la ley atenta contra mi libertad. Eso es un absurdo tremendo, porque además de que obviamente que las leyes sirven para acotar la acción de las personas en uso de su libertad, por supuesto, porque si no, si todos pudiéramos hacer lo que nos dé la gana, pues imagínate, ¿no? El asesinato estaría permitido, por decirte el mayor exceso, pero no entiende algo clave. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no tenemos prohibido. Ese es el espacio de nuestra libertad. En cambio, los gobernantes solo pueden hacer aquello que tienen expresamente permitido en sus facultades, perfectamente establecido en sus facultades, precisamente para evitar abusos de poder, porque la ley nace en buena medida para eso, para evitar abusos de poder. La Carta Magna de Inglaterra, que es como de 1215 por ahí, que es como emblemática, nace precisamente de que el rey hacía lo que quería y no respetaba la legalidad, pues lo obligaron a firmar una Carta Magna para respetar las leyes y con eso el derecho del pueblo, digamos, ¿no? Sí. Así fue expresado. Y aquí lo que vemos es más bien que el presidente dice, no, yo estoy por encima de la ley. Ahora, Ya había dicho lo otro, que nadie por encima de la ley y nadie ni nada, ¿no? Algo por el estilo. Nada más que eso lo decía demagógicamente. Esto me parece que sí lo cree. Él cree que su autoridad política y moral está por encima de la ley y puede hacer para conseguir sus fines lo que le plazca. Incluso hace unos meses recordamos aquel reto que hizo a los impartidores de justicia. No me vengan a decir que la ley es la ley, ya desde ahí retando el alcance de la misma. Pero a ver, el presidente, ¿qué sentido le da a esta autoridad moral, Fernando? Porque la ha usado como argumento incluso para decirse inmune al COVID-19, cuando decía, no, es que tiene la autoridad moral, no le va a pasar nada, y se contagió, y varias veces. Y la ha utilizado esta autoridad moral como para decir que está justamente por encima de cualquier cosa terrenal, ya no solo de la ley, ¿no? De cualquier cosa terrenal, como si esto lo pusiera en un plano superior. ¿Qué representa en realidad esa autoridad moral? Porque muchos lo entenderíamos en sentido contrario, ¿no? Que claro, tiene la obligación de responderle a un pueblo. Por supuesto, es más, exactamente es lo contrario. Quien tiene autoridad moral cumple la ley, ¿no? Claro. O más bien, la autoridad moral se gana también cumpliendo la ley, en buena medida, ¿no? Sócrates decía cuando en el juicio lo sentencian a tomar la cicuta y tiene la posibilidad de fugarse, que prefiere sufrir una injusticia a cometerla, ¿no? En este asunto de que violar la ley pues es una inmoralidad, pero más aún cuando se es autoridad, porque quien viola la ley no tiene autoridad moral para decirle a los otros que cumplan la ley. Claro. ¿No? Entonces, al revés, lo que él hace al pasar por las leyes, sobre las leyes, es demostrar que no tiene autoridad moral, porque la autoridad moral, él se la autoadjudica, ¿no? Pero la autoridad moral se gana día con el ejemplo, ¿no? Son las acciones las que te dan la autoridad moral, y quien viola la ley no puede tener autoridad moral, al revés, ¿no? Ahora, Fernando, para mí esta parte de la autoridad moral y entre puros mortales, el tener el dedo impoluto y sagrado,
Híjole, a mí nunca me ha gustado, pero yo te quiero preguntar algo bien importante, 2 puntos en particular, porque luego se confunde la discusión diciendo los datos de los periodistas son públicos, y perdónenme, pero eso no es cierto. El que nos dediquemos a una profesión pública no quiere decir que toda la vida privada o personal o cualquier medio de comunicación el periodista que no es el protagonista de la el periodista nota. no es el protagonista, porque yo estoy viendo que te están escribiendo que los números son públicos, y eso no es cierto. Pero una cosa importante, Fernando, ante toda esta atmósfera que rodea, ¿cómo debe de organizarse la oposición? En tiempos tan difíciles como este, la oposición se requiere y mucho. Sí, pero sobre lo que dices no está debate, está en la ley. Pues sí, pero lo está la ponen, ley Fernando. de protección de datos personales. Ujú. Es más, los datos personales de los políticos también son privados, Sí, claro. ¿no? O sea, ellos también tienen derecho a la privacidad, eso no se pierde. Cuando hay un asunto de interés público es otra cosa. Por ejemplo, decían, es que mostraron la casa de Houston. Sí, porque había un claro conflicto de interés, como la Casa Blanca en las Lomas, etcétera. Eso está. Ahora, ¿qué me parece que es el punto de la oposición? Entender una cosa. Hoy la oposición social es más poderosa y más atractiva que la oposición partidaria. Y yo lo que creo es que entre más ciudadanos sea o se exprese la oposición en este momento, más efectivo será, porque será más importante convencer, llegar, que la gente entienda qué es lo que se está jugando, no está, porque hay una crisis del sistema político que salpica a todos, y eso lo vemos, pero sí hay diferencia, porque hay, por supuesto, en la democracia hay elecciones, pero en esta elección se juega la democracia. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Y la verdad es que queremos detener esta destrucción irracional de muchas instituciones, de muchas construcciones que han costado muchas cosas o no. Mira, por ejemplo, el asunto de la vacunación infantil. Yo soy parte de una generación en donde se logró erradicar el sarampión, que ya está de regreso. Más del 70% de los niños no tienen sus vacunas completas. Ese terrible retroceso es gravísimo, ¿no? Eso que ya no es, no solo es, ya no es un asunto, digamos, que puede ser más teórico, más para el círculo rojo que le interesan el tema de libertades, democracia, etcétera. Esa es la vida de la gente, de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y como muchas otras cosas, porque aquí, aunque una cosa tiene que ver con la otra, cuando un gobernante actúa por capricho, ¿no? Y no tiene contrapesos, no tiene equilibrios, no obedece no escucha otras opiniones, actúa por arrebato, se toman decisiones irracionales. Desaparecer el Seguro Popular y crear un INSABI que ya ni existe, por ejemplo, ¿no? Cancelar el aeropuerto en Texcoco y crear uno que nadie usa en Santa Lucía. Cosas por el estilo, ¿no? Son arrebatos irracionales. Necesitamos, cuando uno construye una república con contrapesos, también es para que no se tomen esas decisiones tan absurdas que tienen costos muy grandes, ¿no? La forma en cómo se enfrentó el COVID en México fue un crimen. Tenemos este sexenio será el sexenio del 1,000,000 de muertos, ¿no? El 1,000,000 de muertos que se tuvo en la revolución, este sexenio los va a tener entre el COVID, la falta de medicinas y la violencia, es más de ese 1,000,000 de muertos, ¿no? Es terrible, es una crisis humanitaria terrible, y yo espero que eso se sepa comunicar en el asunto de que se puede hacer las cosas de otra manera, se puede hacer las cosas mejor, y por supuesto, lo primero, salvaguardar la vida y las propiedades de las personas en un México en donde el crimen cada vez es más poderoso. Y creo que esta es una parte fundamental, el papel que vamos a jugar los ciudadanos, ¿no? Porque no se trata de un asunto de partidos políticos, se trata de defender lo que se ha venido construyendo por parte de los ciudadanos, ¿no? Cuando hablamos del INE, cuando hablamos precisamente de las grandes instituciones en este país, pues se han construido por la demanda y por la exigencia ciudadana. Y esperemos, bueno, pues que la transición que se está viviendo en estos momentos en nuestro país sea justamente para atender a la voluntad de los ciudadanos. Te agradezco mucho, Sí. Fernando. Yo te agradezco a ti, Erika, y que el 2024 sea el año de los ciudadanos. Un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenos días. Fernando Belauzarán, analista político. Altavox. Somos tu voz.